Bienvenidos a la clase número 16, aspectos epistemológicos referidos a la enseñanza de la música. Dentro del marco general pedagógico didáctico de la cátedra, hacemos mención a dos interrogantes epistemológicos acerca del aprendizaje y acerca de la enseñanza. Por un lado nos preguntamos qué es el saber y por el otro lado cómo se accede a él. Cuando hablamos de saberes específicos de la música, hacemos mención a un saber sustantivo disciplinar, lo denominamos de esa manera, y decimos que el saber tiene un carácter declarativo y también tiene un carácter de orden procedimental. Hemos dicho que en el campo específico de la música hay saberes fuertemente preponderantes de orden procedimental, pero que necesariamente tenemos que dar un mayor lugar de desarrollo a aquellos saberes o conocimientos de orden declarativo, vincularlos entre sí y establecer interrelaciones, ya que no implican progresos correlativos entre los diferentes tipos de conocimiento, ni transferencias directas entre ellos. En el transcurso de estas clases, hemos visto y continuaremos viendo aspectos epistemológicos referidos a la enseñanza de la música. Veremos acerca de la construcción del conocimiento desde el aprendizaje por parte del alumno. Veremos aquellas relaciones iniciales con sujetos de aprendizaje, mediante diferentes tipos de métodos de enseñanza de la música y metodologías didácticas generales. Desde un punto de vista pedagógico didáctico, aquellas teorías del aprendizaje y la enseñanza que hemos tomado durante la primera parte del año, hemos visto al menos dos perspectivas analíticas acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje. Una de estas miradas es sobre cómo el sujeto aprende, cómo se relaciona, se vincula con ese conocimiento, con ese saber a aprender. Y por el otro lado hemos visto la perspectiva del docente, cómo se enseña. Ambos nos presentan una tríada relacional. En el caso de la enseñanza es el que conocemos como triángulo pedagógico. Es la relación que vincula al docente, al alumno y al conocimiento. Y va a hacer referencia a cómo el docente aplica determinadas metodologías o estrategias para el aprendizaje por parte del alumno de ese saber. En el aprendizaje, la otra tríada que se da es entre el sujeto de aprendizaje, el alumno, el objeto de conocimiento, el saber, y el contexto, que va a ser parte definitoria del desarrollo de este vínculo de aprendizaje. Desde el punto de vista de la enseñanza, en la última clase hemos hablado acerca de lo que denominamos proceso de transposición didáctica. Bueno, ¿por qué lo consideramos un proceso? Seguramente recordarán Yves Chevalard o Yves Chevalard nos indica que el saber mediante este término de transposición didáctica sufre una transformación hasta llegar al saber enseñado a nuestros alumnos. También da cuenta de una instancia previa que es la noósfera. Él lo define como aquellos lugares, momentos o instancias donde se negocian cuáles van a ser los contenidos, donde hay una lucha. Recuerden que Jorge Cardelli hace énfasis en esta cuestión, criticando que deja afuera a los componentes ideológicos y políticos, y que en esta instancia de noósfera es fundamental para definir cuáles contenidos serán enseñados en el sistema educativo, en ese proceso que él denomina transposición didáctica, que se aplica finalmente en el aula. Es entonces aquí que hay una definición social en cuanto a qué contenidos se enseñarán en las escuelas. Esta elección de contenido en la noósfera es de orden político, de orden ideológico. Intervienen diferentes actores. Por supuesto, intervienen asociaciones especialistas en cada una de las disciplinas para elegir aquellos saberes a enseñar. En nuestro caso, lo hemos definido como saberes sustantivos disciplinares. Como decía, intervienen especialistas, comisiones sobre enseñanza,
intervienen pedagogos, intervienen los sindicatos, incluso intervienen fuerzas empresariales o editoriales. Muchas de ellas ya conocimos los libros Santillana, por ejemplo, donde se definen contenidos precisos a enseñar y que en esta instancia de noósfera son aquellos que pelearon por imponer estos contenidos o que consideraban necesarios enseñarlos por algún fin específico. Mucho de esto lo vemos en la reforma del año 94 con la Ley Federal de Educación, donde aquellos saberes seleccionados en el sistema educativo estaban orientados hacia la formación en cuestiones de mercado, mientras que también lo podemos encontrar en los años previos a la Ley de Educación Nacional del año 2006, donde se ha llamado a debate, y el resultado de esto fue que los diferentes actores de la sociedad seleccionan aquellos artículos de la ley con los contenidos, con los saberes, con los conocimientos importantes a aplicar en este nuevo cambio social que se genera por medio de la nueva ley de educación. Es en esta ley que por primera vez aparece la música o la enseñanza artística en general como un modo de conocimiento, es aceptada como un modo de conocimiento por primera vez. Entonces, en definitiva, la función de la noósfera es la elección de aquellos saberes eruditos o académicos, o saber sabio como llama Chevallard, la elección de ese conjunto de saberes y que se correspondan con una necesidad de la sociedad. Junto con esa elección también hay toda una cuestión de formación docente, tiene que estar las herramientas para formar docentes vinculados a esos saberes, así como también todo el acompañamiento de políticas educativas y presupuestarias para sostener la regularización en el sistema educativo de esos saberes. Haciendo una rápida mirada sobre aquellos conceptos que abarca la transposición didáctica, podemos encontrarnos con el saber a enseñar que se define en estas instancias, momentos o lugares al cual Chevallard llama noósfera. Podemos encontrar una perspectiva, un recorte de esos saberes en lo que denominamos núcleos de aprendizajes prioritarios, por ejemplo, a nivel nacional o a nivel provincial en los diseños curriculares. Ahí van a estar todos los contenidos a enseñar. Y a partir de este saber a enseñar, que deriva de un saber erudito anterior, un saber académico, el docente, la tarea docente es la vigilancia epistemológica de ese conocimiento a la siguiente instancia del saber, que sería lo que denomina Chevallard como saber enseñado. La causa de esta vigilancia epistemológica por parte del docente son las sustituciones patológicas, que son muy frecuentes, debido a que hay ciertas tergiversaciones epistemológicas de los contenidos, de los conceptos a enseñar, y que la resultante es un desvío acerca de aquel contenido que pretendíamos enseñar. Terminamos enseñando otra cosa. Un ejemplo de esto para la enseñanza de la música podría ser cuando pretendemos enseñar divisiones del ritmo o divisiones métricas y le agregamos palabras, términos, los vinculamos a las figuras, pero el alumno nunca llega a entender o comprender qué es una división, una subdivisión. Simplemente lo que hace es asociarlo a cierta grafía analógica, por ejemplo, o a ciertas palabras que usan algunas metodologías, algunos métodos de enseñanza musical, por ejemplo, para mencionar la negra, voy, 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 o para mencionar la división, corro, corro, corro. Son términos que facilitan en principio comprender la ejecución de esas divisiones, pero en definitiva desvían la atención sobre el contenido específico, y la resultante es que cuando uno le pregunta al alumno ¿qué estoy haciendo? Y le muestro un ejemplo, el alumno me dice, por ejemplo, estás haciendo corro, corro. Esto da cuenta que no ha entendido el concepto de división o de subdivisión. Simplemente asocia el término enseñado
de mala manera, por lo tanto nos da cuenta de un desvío, de una sustitución del contenido a enseñar. Por otro lado, en el marco general pedagógico didáctico, ponemos el foco en el aprendizaje, y en este triángulo pedagógico del que hacíamos mención, en torno al objeto de conocimiento o saber, el sujeto del aprendizaje o los alumnos y el contexto. Buscamos que la elección de estos saberes a enseñar sean importantes para el alumno, sean significativos. Por lo tanto, debemos realizar un análisis del saber a enseñar u objeto de conocimiento. Entonces, en esta cuestión del qué enseñar y cómo enseñar, hay ciertos criterios en general a tener en cuenta. Comencemos entonces con las cuestiones referidas a esa tríada o triángulo pedagógico. En primer lugar, mirar qué partes corresponden a la disciplina, corresponden al saber a enseñar. En segundo lugar, mirar qué cuestiones propias de los sujetos, qué aspectos habría que considerar de las características del sujeto, porque no es lo mismo si estamos enseñando a un chico de 6 años, a un adolescente de 16, o darle clases a alumnos de 40 años. No es lo mismo, ya que la construcción emocional, psicológica y cultural de los sujetos es distinta, entonces hay que prestar atención a esas características del sujeto. Y por último, el contexto. Esto es importante por aquellas cuestiones, los modos de construir conocimiento de ciertos grupos étnicos, de ciertos grupos sociales, las facilidades de acceso a cierto material, tradiciones, hay cosmovisiones diferentes a las cuales debemos prestar atención. Cada uno tiene sus propias características y eso se debe al contexto. Seguramente habrán visto en fundamentos teóricos estas corrientes que ponen el foco en cada uno de los componentes del triángulo pedagógico. Hay corrientes que ponen el foco en el objeto de estudio, en el saber, y que nosotros en música podemos llamarlos tecnicismo. Por otro lado, están aquellas corrientes que ponen el foco en el sujeto, a las cuales podemos denominar como un primer constructivismo, que tienen base en los aportes de Piaget, y que nosotros conocemos en música como el expresionismo, el dejar hacer. Por último, están aquellas corrientes que ponen el foco en el contexto y en la psicología ambiental de Vygotsky como base, y que podemos llamarlo como un segundo constructivismo. Entonces, lo que estamos postulando acá es que para poder comprender y para poder seleccionar un contenido, uno tiene que dar cuenta en un análisis de las características del saber, las características propias del sujeto y cómo aprende, cómo construye el conocimiento ese sujeto, cómo construye el sujeto en un contexto en particular, con toda su carga simbólica, histórica, de ese lugar, de ese ambiente, de la totalidad del que lo rodea, de los materiales con los que cuenta. Por esto es que hacemos mención a la densidad del saber. Cuando hacemos referencia a la densidad del saber, estamos hablando de cierta potencial significatividad lógica del contenido. Esto quiere decir vinculado ese objeto de enseñanza a un saber sustantivo disciplinar. También debe tener una potencial significatividad psicológica respecto del sujeto. Esto quiere decir que sea importante para el sujeto, que sea cercano al sujeto, que sea de fácil acceso a ese conocimiento, y también debe tener una potencial significatividad social y cultural que está vinculado también con el contexto. Por lo tanto, podemos notar en estos potenciales de significatividad los tres componentes del triángulo pedagógico. Por eso hablamos desde el conocimiento experiencial al nuevo conocimiento, porque entendemos que los sujetos del aprendizaje ya vienen con un saber, no son tabula rasa, ya vienen con una experiencia previa, ya vienen con cierto conocimiento por parte de su contexto de formación, por parte de una base anterior de conocimiento acerca del objeto que estamos enseñando. Por lo tanto, damos lugar a esa base de conocimientos previos, al cual denominamos conocimiento experiencial.
Entonces, como docentes, nosotros debemos encontrar el vínculo entre el conocimiento experiencial y el nuevo conocimiento, ya sea mediante una zona de desarrollo próximo, ya sea mediante los intereses del sujeto. Haciendo mención nuevamente de las teorías en torno a estos componentes del triángulo pedagógico, podríamos decir que el conductismo, del cual deriva la escuela tecnicista en música, se asienta en lo que se llama como trabajo de estímulo-respuesta. Generalmente se busca que un modelo sea reproducido de igual manera. Ante un estímulo, el sujeto o los sujetos del aprendizaje puedan responder acorde a ese modelo. Generalmente se asienta en la imitación, en la repetición y muchas veces en la memorización. Pero por oposición surgen otras propuestas como la de Ausubel del aprendizaje significativo. En esta propuesta de aprendizaje significativo, Ausubel hace mención que no hay aprendizaje mediante imitación ni mediante repetición, sino que esto solamente ocurre cuando ese saber no tiene significado para el alumno. El sujeto entonces recurre a la imitación, recurre a la ejercitación y a la memoria, memorizar, simplemente porque no hay significado, no lo aprende de verdad. Al sujeto no le queda otra alternativa que repetirlo sin saber exactamente qué es lo que está haciendo. No lo sabe, simplemente cumple con ese modelo. O lo hace porque considera ese modelo como de referencia. No hay una reflexión crítica e interpretativa del sujeto. Para Ausubel solamente hay aprendizaje cuando hay un saber que es significativo al alumno. Para esto, el docente, en primer lugar, debe tener en consideración que los sujetos del aprendizaje portan saberes experienciales, conocimientos experienciales, y darle valor a ello. Porque a partir de esta instancia de reconocimiento, entonces podrá acercar nuevos conocimientos que se vinculen a esos saberes experienciales. Esos saberes que el docente acerque como novedad, como novedoso, deben estar relacionados con lo que él denomina las ideas contenidas en la estructura cognitiva. Son saberes previos que el sujeto porta como ideas cognitivas, ideas adquiridas. Tal vez no lo considere un saber, pero nosotros como docentes sí debemos valorarlo como que el sujeto que se acerca al aprendizaje porta estos conocimientos previos. Lo nuevo debe tener un nivel de inclusión apropiado. Se debe relacionar con ese saber experiencial apropiadamente. ¿Por qué? Bueno, porque si el saber está muy lejos de ese conocimiento experiencial, el sujeto no llegará a apropiárselo. Y si el nuevo saber está muy cercano a su conocimiento experiencial, el sujeto tiende a pensar que está frente a un conocimiento que él ya tiene, que él ya sabe. Por lo tanto, decide no apropiárselo, o considera que ya lo adquirió y no le presta atención. Esto puede ocurrir porque el contenido carece de sentido o porque el sujeto no les confiere un sentido adecuado. Las representaciones también pueden funcionar como inhibidores de este sentido significativo. Por lo tanto, el docente debe trabajar previamente en estas representaciones para que el sujeto tenga elementos y herramientas para vincularlo a sus saberes previos. De este modo se conforma un anclaje desde los saberes experienciales hacia los nuevos conocimientos. Por último, debemos tener en cuenta cuáles son esas ideas previas de las que toma el aprendizaje para ser significativo. Si bien estos conceptos que vemos a continuación vienen de corrientes diferentes, de fuentes diferentes, pero podemos vincular como base del aprendizaje significativo a algunos conceptos que ya estuvimos trabajando. Uno de ellos es el de las representaciones, como habíamos dicho. El otro es el de ideas previas o conceptos previos de las cuales parte en su postulado Ausubel.
Por otro lado, también la relación que se establece entre un conocimiento experiencial o conocimiento previo, para este caso lo vamos a denominar como igual, y el nuevo conocimiento, el que queremos acercar a nuestros alumnos. Estos son la base, el fundamento de un aprendizaje significativo, y al cual también vamos a incluir a la zona de desarrollo próximo, que junto con el concepto de anclaje que mencioné anteriormente, lo utilizan tanto Ausubel como Vygotsky. Bueno, hasta acá dejamos la clase por hoy. Les dejamos como material de lectura los textos de Gabriel Rusinek, Aprendizaje musical significativo, y el texto de David Elliott, La música como conocimiento. En las próximas clases estaremos profundizando en el corpus de contenido más duro de la materia, que es acerca de los criterios generales para la producción de secuencias didácticas y los sujetos del aprendizaje. Me despido y nos encontraremos en la próxima clase.